hartitos en este Buenas, día de buenas. Halloween. Hoy es Halloween, Nata. Mira lo que tengo aquí. Para cortar cebolla. ¿Para cuando acabe el programa matarte? No me vas a matar todavía. ¿Que no qué? No. Hombre. Primero tenemos que sobrevivir a esta espeluznante noche, si es que sobrevivimos. Y hoy me he traído un Sí, pedazo yo vengo de la acompañada peluquería. de mi marido. Sí. Un poco decapitado. Pero es que Lo me quiero amas. mucho. Y no te, Yo- no te das quito con todas esas pelusillas y todo eso. Ay, el pelo este lo que más me pone. ¡Ay, madre! Pero escucha que esto lo ven ¡Qué niños. guapo! Niños, es algo natural. Es algo natural, ¿no? Madre mía, empezamos bien. ¿Has visto? Se parece al de Coco, mi marido. Madre mía, pero es que es espeluznante, ¿eh? Que no, ay, pobrecito. Bueno, a ver. No le hagas caso. A ver, que tenemos a la monja aquí, tenemos a tu marido, nos falta alguien, ¿no? ¿Qué nos falta? No sé. ¿Tú escuchas esa música que sale por ahí? Yo escucho un poquito de Tim Burton. Ah, sí. ¿Así, Tim Burton? Sí, Tim Burton. ¿Y a quién tenemos en el programa? Hoy tenemos ¡Ah, a qué gol! Hola amigos. ¿Qué tal? Buenas. Qué ganas tenía de estar con vosotros. ¿Qué tal? Muy bien, aquí Bueno. esperando. ¿Qué tal la presentación que te hemos hecho? No me digas que no es digna de Oscar, ¿eh? Genial, me encanta. Por cierto, Nunca una me cosa- he recibido tan terroríficamente bien. Una cosa te voy a decir, la careta de Chucky la tengo aquí, pero bueno, que sepas que la voy a dejar fuera, ¿vale? Para no... ¿Sabes? Para que no Yo haya... también me quito las gafas. Para que no haya- ¿De qué das, por cierto? ¿Vas de vampiro? Pues mira, un vampirito. Madre A mía. mí me recuerda a Entrevista con el vampiro. ¿A entrevista con el vampiro? Sí. Vamos, te acaba de llamar Brad Pitt. No, Bueno, Brad Pitt no, estamos- que Brad Pitt no me parecía nada sexy, al otro, al guaperas. ¿Al otro? ¿Quién es el otro? Coño, el compi de Brad Pitt, es que no me sale el nombre. Ay, no me sale ahora, es verdad. Pero al otro, al Bueno, compi pues al otro. nada, menudo piropazo ya para empezar, ¿no? Más romántico que tú voy. Ya, Pues yo es es que verdad. yo es que ya te lo dije detrás de las cámaras, que mi madre me dijo que tenía carita de muñeco, entonces es como... Y luego esta peluca que me traigo, que es de Ideal. muñeca chochona. Vale, pues aquí Esa muñeca chochona aparece. la auxiliar de... De La vestuario. auxiliar de vestuario. Bueno, Ángel, ¿qué tal todo? Pues bien, muy bien, aquí esperando, deseando que llegasen estos días para estar con vosotros y sobre todo para disfrutar de estos días de Halloween, de este día de Halloween terrorífico Sí. y romántico también por mi parte y bueno, a ver qué A ver qué sale de este caldero de bruja, ¿no? Eso es. Historiador, narrador, podcaster, escritor. ¿Qué más? ¿Me dejó algo en el tintero? No, vas bien, sí, Muy bien. historiador, podcaster, no hace mucho, hace 3 años. Escribo mis cositas, cositas. también mis relatos, sobre todo terroríficos y góticos, los tengo por ahí en mi programa de podcast. La noche del alquimista, para que todos los subrayartitos apunten ahí. Sí, lo tenéis Lo por ahí tenéis, abajo, lo tenéis debajo por ahí de su abajo. cámara y todos los sitios donde lo podéis encontrar, que si no recuerdo mal era Spotify, Amazon Music, Spreaker Podcast. Spreaker Podcast y eso. Que lo tenéis todo por ahí, chicos. Esos son los más fundamentales. Entonces, como buen podcaster de terror, como buen escritor de terror, te gustará Halloween, ¿no? Porque, vamos, es una fiesta magna. Me encanta Halloween y siempre me transformo, ¿no? Porque yo no me disfrazo, yo me transformo. En Halloween también me gusta la noche de ánimas, que también lo haremos, supongo. Sí, aquí en Asturias la Pero- tenemos muy afianzada, ¿no? La noche de animes, que me perdonen los que hablan asturiano, pero la noche de animes creo que se llama la noche de animes. Pero bueno, yo siempre lo conocí como el Samhain, ¿no? Celta. Sí, es Samhain celta, que bueno, si quieres te cuento un poquito de eso o lo dejamos para más adelante, pero es el Samhain que se celebra, lo celebraban los celtas en la noche del 31 De octubre. de este mes. Que es de el octubre. cumpleaños de Harry Potter también. Hay que traerlo a la Es que memoria. hoy es un día muy grande. Es que hoy es un día muy grande, es un día muy grande. Claro, y bueno, luego pues es una tradición pagana, ¿no? Que simboliza porque los celtas dividían el tiempo en dos, en verano y en Y en invierno. y en otoño y en Ah, en invierno. otoño.
que empezaba precisamente el día 31 de octubre, ¿no? Y bueno, es el momento de oscuridad, donde ya también rinden culto al dios Lugh, que es el dios del sol, pero también de las tinieblas para ellos. Y bueno, todo eso al final se va a ir mezclando con el Halloween, tal y como lo conocemos hoy, exacto. Pero proviene de allí, ¿no? De los celtas. Es que Ángel, todo tiene su origen, ¿sabes? O sea, yo creo que no hay nada, y tú que eres historiador lo sabes mejor que nadie, ¿no? Voy a poner aquí a Lolita. A Lola Lolita. A Lola Lolita. Tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Que todo tiene su origen y como decía Borges, que todo es un gran palimpsesto, que no hay nada 100% nuevo, ¿no? Entonces yo creo que Halloween, en las tradiciones y todo esto... y de hecho toda la tradición de la calabaza, de la iluminación con velas y todo, viene de los irlandeses con el famoso mito de Jack O'Lantern. Sí, que luego hablaremos de ello. Lo podemos contar luego si queréis. Sí, vamos a contar muchas cosas, porque esta mujer de aquí que tengo aquí tiene ganas de oír historias de terror, ¿sabes? Porque se la cambia hasta la cara. Yo tengo ganas de tirarla por la ventana, pero no pero sí, es guapísima, es guapísima. Qué guapa. Bueno, todavía esto acaba de empezar. Esto acaba de empezar, tenemos mucha matraca, subrayartitos para dar, y queremos saber, dejadnoslo en comentarios, escribirnos qué hacéis vosotros para Halloween, porque yo la verdad os tengo que decir, y yo supongo que Ángel y Naza estará de acuerdo, en que un buen libro de terror o una buena película de terror, un buen maratón literario, un buen maratón cinéfilo, yo creo que eso, Ángel, eso no debe faltar en Halloween, ¿no? Sobre todo, con el fondo que te estoy viendo ahí, un maratón literario, ¿no? Primero literario, por supuesto, y luego, bueno, cine, ¿no? Todo el que podamos consumir estos días, que ahora es la fecha idónea y apropiada, pero bueno, yo lo consumo ya me iréis conociendo, lo consumo durante todo el año, y bueno, que es momento para pasar terror, ¿no? Para morirse de miedo. Yo creo que Davidilla, ¿no? Por ejemplo, yo el Spotify... Ay, que se cae la maruja esta. Yo el Spotify, por ejemplo, lo tengo a tope de cosas de terror. Es como que estás sumergido en ello y es como que tienes ganas de escucharlo, ¿no? Entonces, como buen escritor y como buen podcaster que tiene un conocimiento sapiencial absoluto sobre ello, ¿qué autores así te pones tú en el sofá para decir, venga, voy a abrir el libro y me apetece leer a tal? Bueno... para mí el genio principal, el número uno, el que leo desde muy pequeñito, si me escucháis o escuchan mis podcasts verán que tengo predilección y un amor infinito por Edgar Allan Poe. Subrayar los podcasts de Ángel. Subrayamos los podcasts de este genio. En ese podcast desarrollo la biografía de él, bueno, la vida y la obra, ¿no? Y bueno, de Allan Poe, pues mucha gente conoce el típico poema del cuervo, ¿no? Pero bueno, está muchos, el gato negro, la caída de la casa Usher, el corazón del Ator, por ejemplo. Mira que precisamente la casa Usher, el relato de la casa Usher de Poe, luego va a ser interpretado por Mike Flanagan, que vamos a hablar luego de él, en una versión moderna en Netflix. ¿En Netflix era? Ay, no me acuerdo. No te acuerdas, no, pero creo que sí que era Netflix. Yo me acuerdo que de lo primero que leí de Poe, quitando el famoso Nevermore de Nevermore, que salió ya en el capítulo pasado, fue el Escarabajo de Oro, porque tenía mi madre una edición como con 3 cuentecitos o así de Edgar Allan Poe, de estos mini cuentos que tiene él, y dije yo, este es el autor. Y eso en parte fue también lo que me hizo estudiar filología inglesa. ¿Es el autor, Ángel? Edgar Allan Poe, el autor, compañero. Es el autor sin duda, porque además no solo escribió sobre terror, también se reinventa, ¿no? Y bueno, es el genio de la novela gótica por excelencia, pero se reinventa porque también hace novela detectivesca. Yo creo que es el gran autor de todo lo que conocemos, más allá del terror, ¿no? Y ahora que comentáis en la primera lectura de Allan Poe, quisiera contaros que mi primera lectura de Allan Poe fue La Muerte Roja. Ah, y la mía también. Sí. Y desde ese momento me enamoró y vi algo más, ¿no? En la literatura, algo
que realmente sí iba a poder disfrutar de verdad y llevarlo a mi personalidad. Luego lo que escribo más o menos, salvando muchísimo las distancias porque es el genio total, pues me he dejado influenciar un poquito por su estilo y también incluso en algunos aspectos de su vida, ¿no? Y diré que para los más románticos puedo mencionar. Tú no vas muy romántico hoy, pero bueno. No, como esta que tengo aquí. Ligeia y Berenice. Creo que esos relatos también no son a lo mejor muy famosos de Polo y más, pero no son, sí, es verdad que no los leí, porque siempre dices tú, tienes que leer, te pones a leer a Poe y es lo que estamos diciendo, El corazón del actor, La máscara de la muerte roja, todos estos, pues obviamente siempre cuando conoces a un autor es lo que más lees, ¿no? Pero luego sí empiezas a indagar y como Ángel que tiene un estilo muy definido también suyo, pero al fin y al cabo es lo que ha dicho él se deja influir por Poe, por otros autores, pero al fin y al cabo yo cuando leo a Ángel o cuando escucho a Ángel yo no veo el estilo 100%, yo veo el estilo 100% de Ángel, no veo, ay mira, esto me puede recordar a Poe, pero yo no veo que sea una copia, ¿sabes? Nada. Ahí quiero llegar, ¿no? Claro. Eso es imposible. Eso es imposible. Pero yo creo que eso también es lo que define a cada escritor, ¿no? Que aunque beba de fuentes, tienes también su estilo propio. Y tú puedes ver sus influencias de Poe, de Lovecraft, imagínate, de Mary Shelley, pero realmente no los estás viendo ellos porque ese autor tiene su propio estilo. Claro. Claro. Y el estilo de Ángel... Sí, perdona que te corte. Lo que uno lee al final lo interioriza, ¿no? Y no es que lo copie o lo quiera copiar, porque copiar a un maestro como Allan Poe es imposible. Es nadie impensable, puede, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues vas cogiendo un poquito, yo voy cogiendo desde muy pequeñito, desde los 8 o 9 años. Ay, qué pequeño. Allan Poe y otros, ¿no? Mary Shelley, Anne Radcliffe, Stephen King, Hoffman, que al final todo va a estar en una misma coctelera, ¿no? A la hora de yo escribir y lo voy a sacar a raíz de lo que ellos me enseñan al leerlos. ¿Y qué te han enseñado autores como Radcliffe? Perdón, aquí ha habido un poltergeist, ¿eh? Hay un poltergeist aquí. Muy propio para hoy. ¿Alguno habrá? Sí, seguro. Ahí tengo el payaso de la película aquí debajo. Estamos invocándolo. Mi pregunta es esa también un poco, ¿no? Que cómo han influido autores, ya no solamente el genio que habrá acaparado muchísimo de ti, sino también como autores como los que has dicho, ¿no? Como Hoffman, como Shelley, como Radcliffe, como seguramente Lovecraft. También al leerte yo he visto que tienes mucha influencia de él, sobre todo en la descripción de esos lugares, ¿no? De ese ambiente, que tengo que decir que el ambiente, ¿no? Esa topografía que hace Ángel en alguno de sus relatos, la retórica clásica la tiene como un elemento decorativo, pero vamos a ver que en otros movimientos literarios va a ser clave, como por ejemplo en la novela realista es clave en los Pazos de Ulloa mismamente, ¿no? En donde se retrata la psicología de los personajes, y yo también he visto que su estilo se nutre mucho de esa topografía que se identifica con el estado anímico del autor, ¿no? Entonces yo creo que todos esos autores has sabido muy bien llevarlos a tu estilo propio, ¿no? Sí, bueno, digamos que yo me caracterizo por ser una persona y un escritor romántico, porque el romanticismo es, digamos, lo que va a enlazar con la novela gótica, ¿no? Es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida, es un estilo de actuar, una forma de actuar, de pensar, ¿no? De ser libre, ¿no? Es romper un poco con el orden establecido, en este caso artístico o literario, ¿no? Y pensar que no todo tiene que estar sujeto a la racionalidad, ¿no? Entonces ahí es donde conectan el romanticismo y la novela gótica, que por cierto también me van a matar si no nombro, porque estamos en Halloween, pero también la noche de difuntos somos la tradición que tenemos.
También otros referentes para mí pueden ser Becker o Espronceda. Becker, claro. Eso iba a decir, que aquí en España el romanticismo también marcó un antes y un después en la literatura de lo que veníamos teniendo con todos estos autores más clásicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Góngora, Quevedo, Garcilaso, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y de repente llegamos a Becker, llegamos a Espronceda y cambió por completo toda la literatura. Un poquito tarde, porque es verdad que aquí el romanticismo llegó tarde. Pero bueno, la época que era lo que había en España es lo que hay también. Influye mucho eso si tienes ese bloqueo en tu provincia de queremos lo nacional y no queremos esas influencias de fuera. Pasó también las vanguardias de España llegaron también muy tarde. Entonces... Yo creo que Becker y Espronceda, yo creo que son los dos autores que más tratan estos temas, ¿no, Ángel? Sí, yo diría totalmente. Que Becker, sobre todo en sus leyendas. Becker, digamos que es en España, igual que estábamos hablando de Allan Poe, ¿no? En Norteamérica o en el mundo entero, en España Becker es la figura, el escritor fundamental del romanticismo, ¿no? Y por encima de todo, por ese, lo que los alemanes llamaban también el expresionismo, ¿no? Que va muy ligado con el romanticismo, el Sturm und Drang, creo que es. Bueno, el espíritu se libera, ¿no? De las cuerdas que le pueden atar al racionalismo, a ver la naturaleza de una forma objetiva. Vamos a empezar a ver algo, el mundo y la forma de pensar, algo más subjetivo, ¿no? Exacto. Nos gustaría el kit de la persona romántica, ¿no? Yo creo que también en tus relatos, Ángel, no sé por qué hablo en tercera persona, si te tengo delante, pero bueno, en tus relatos, segunda persona del singular, yo creo que también veo mucho eso, ¿no? Mucho ese espíritu constante de protagonista que se identifica con el paisaje, el personaje está atormentado, luego lo veremos que hay muchos conflictos, porque el equipo de Subrayarte hemos teorizado un poco la obra de Ángel y lo vamos a ver luego que... Vale. Los fantasmas. Bueno, es el día propio. Sí, es el día propio. Sí. Lo vamos a ver luego que hemos teorizado un poco la obra de Ángel, ¿no? Y vemos que los protagonistas tienen muchísimos conflictos, que esos tormentos internos, esas luchas, se van a identificar con la decadencia del exterior, ¿no? Y al mismo tiempo va a fusionar los mundos. Es una cosa muy interesante que nos está diciendo él mismo, ¿no? Que es muy romántico, ¿no? Yo a veces, ¿sabéis dónde he visto ese romanticismo? Igual ahora aquí alguien me cruje, pero yo es que soy así. Yo es que soy muy... Hoy no tiene que ser subrayamos, hoy tiene que ser... Machetamos, degollamos. No, pero a mí me recuerda un poco, fuera de lo que es, porque evidentemente siglo XX ya más avanzado, Pedro Páramo, ¿no? Esa sensación del terreno, mágico, pero no todo el realismo mágico, sino en concreto esa obra, ¿no? La topografía, ¿no? Sí, toda esa topografía tan desértica, no hay nadie, pero aún así hay gente. O pasan cosas. Pero es también la forma de hablar del personaje que concuerda un poco con lo que te van describiendo, ¿no? Con todo pasa muy lento, todo pasa por algo, es como el destino que te llega, y me recuerda también un poco a ese romanticismo en la forma de cómo expresan todo, ¿no? A mí también me recuerda mucho a Zafón, ¿no? Que es un autor que, vale, no se le puede considerar escritor de terror así como tal cual, pero sí que tiene un batiburrillo y mucha influencia es el romanticismo, porque también tiene topografías muy interesantes sobre la niebla, sobre esa Barcelona de estos años atrás del siglo XX, ¿no? Es que escucha, esto va a acabar como el set de... Definitivamente tenemos un poltergeist, pero fuera de coña, es que se ha caído eso y he notado frío por la espalda, me ha dado escalofrío. Esto va a acabar como el set del exorcista. ¿No habréis estado jugando con una tabla con letras o algo? Sí, no, te juro que no. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Que sí, es un poco de celo, gente. Sí, es verdad que Zafón no se puede considerar tal como autores como Stephen King o como Lovecraft, que es un horror más cósmico, más primigenio. Pero sí es verdad que yo, el tema este de los títeres, el tema este de lo macabra, también lo asocio un poco al romanticismo. ¿Lo macabra?
Sí, lo macabro. Sea lo macabro. Lo macabro. Bueno, lo macabro. Que no se puede equivocar uno. Amarracha. ¡Lo macabro! Amarracha. Bueno, pues lo macabro sí que lo veo un poco en la literatura zafonesca, ¿no? Y sobre todo el romanticismo, ¿no? El hecho de que de esos ambientes que se trasladan a lo anímico, ¿no? Y esas versiones oscuras de la topografía. El romanticismo es la semilla, ¿no? Es la semilla que luego se va a extender hacia lo gótico. No se puede discernir el romanticismo de lo gótico, ¿no? Que es, ya se van añadiendo pues esas descripciones que dices más oscuras, misteriosas, van a empezar a aparecer cementerios, tiene mucha relación también con lo medieval, la arquitectura gótica. Al fin y al cabo, el sentimiento romántico de la persona, esos fantasmas encadenados, la atmósfera opresiva, son sensaciones que el ser humano tiene dentro. Sí, total. Y el expresionismo, esa libertad que le da la novela gótica, el ser romántico, esa libertad se la da precisamente este expresionismo de decir, pues hay algo más allá de lo que podamos tocar, ¿no? De lo que es la realidad que vivimos, porque también nosotros tenemos, yo lo intento expresar en mis relatos, la intimidad y los fantasmas que uno tiene dentro, al fin y al cabo expresan todo eso. Mira, es algo mucho, lo que hablas está muy relacionado también con el cine, porque, por ejemplo, Guillermo del Toro es un autor muy romántico, o sea, él tiene elementos, por ejemplo, la peli de La Cumbre Escarlata, no sé si la habéis visto, pero es que eso es romanticismo puro, o sea, una mansión, la época victoriana, es que a mí me recuerda mucho a tu relato de Desde la Ventana, ¿no? Obviamente hay más elementos. Sí. Pero La Cumbre Escarlata yo creo que es un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Y Guillermo del Toro, de hecho, siempre tiene esas mansiones victorianas que rescata el romanticismo, ¿no? Y esos ambientes tan tenebrosos que parece que siempre es de noche, ¿no? A mí, por eso me gustan mucho Los Otros, de Nicole Kidman. Los Otros es mortal. Claro, Los Otros está muy bien. Para está mí muy bien, sí tiene ese halo también, sí. Totalmente. Claro, y cómo juegan con el espectador, ¿no? También Claro. Con ese final que realmente no te esperas ese final. Es como tú te estás creyendo que es una madre, época de pues será una guerra civil o algo, o yo qué sé, guerra de Vietnam, es que no me acuerdo cuál era. Y que están esperando que el padre vuelva, no saben si el padre volverá vivo o muerto, tal, y resulta que es que ellos están muertos, y dices claro. Tú, bueno, spoiler. ¡ostras! A ver, quien no haya visto Los Otros, voy a decir una cosa, ni spoiler ni spoiler. Quien no haya visto Los Otros ha tenido tiempo de sobra, porque en televisión española, por estas épocas y por la época de Navidad, la llevan echando añísimos. O ahora me viene a la mente Sexto Sentido, que tiene... También. Sí. ¿No? Es que podríamos nombrar tantas películas de terror que tienen estos ambientes así tétricos, que al fin y al cabo es lo que... Pero lo que pasa aquí es que el romanticismo y la novela gótica se unen, y la clave principal de esto sería el suceso sobrenatural, que para mí es realmente lo que da miedo, ¿no? Aquello que no podemos entender. Luego hay subgéneros de terror que veremos más adelante, como slasher y jumpscare, que aparecen en el terror y todo esto. Pero yo, si tuviese que elegir, elijo estas películas que nombráis, ¿no? Que es más sobrenatural, que es realmente lo que te hace tener miedo, que se junte lo romántico con cementerios, castillos, porque esa atmósfera es lo que yo intento llevar a mis relatos. Primero tiene que tener una gran dosis de descripción para que tú te sientas dentro de ese lugar, ¿no? O de esa atmósfera. Realmente el lector, cuando lee y tiene terror o miedo, es porque se ve inmerso. Pero ahí juega un poco lo que habíamos comentado cuando hablábamos de la fantasía, de cómo el terror, lo gótico y todo salía de esa fantasía inicial, era de ese terror psicológico, de cómo
una vez que el espectador entre y todo no necesita que sea precisamente que te den un susto, claro, que tengas sino que tú ya estás teniendo el miedo de decir, y ahora estoy aquí sola en un camino que no sé qué va a pasar. No, es un poco el jugar con la mente. Es que eso es lo que a mí me gusta del terror. Por ejemplo, a propósito, que muy bien traído Ángel eso del jumpscare y todo eso, porque quería también incidir un poco, a ver si me dejan los pelos estos que tengo de loco. Quería incidir en eso, ¿no? Que la gente pues dice, vamos a ver una peli de terror, y como no haya sustos, ¿no? Como no haya sustos tipo, pues lo que salen en La Monja, o que a ver, La Monja a mí me gusta mucho, pero hay películas en las que sabes que el jumpscare... Espérate, que no lo quito. Que el jumpscare, joder, macho. El jumpscare es el susto por el susto, ¿no? El susto por el susto, eso es. Entonces, yo cuando veo una película de terror, a mí el terror... Te coloco el pelo. No, ya está. A mí el terror que me gusta es el terror psicológico, ¿no? Por ejemplo, en el juego de Geralt, de Mike Flanagan, cuando adapta la obra de Stephen King, él lo tiene claro, ¿no? Él dice, pues voy a adaptar el terror de verdad, ¿no? Y de hecho Stephen King lo considera como uno de los mejores directores de terror. Y es por eso, ¿no? Porque tú en el juego de Geralt, y spoiler para quien no lo haya visto, pero los monstruos son personas pues que salen de manicomios, pero son personas reales, ¿no? El terror se explica. Y de hecho ella, cuando está atada a la cama, pues tiene alucinaciones, pero las tiene alucinaciones que pasan en su mente. Luego, debate aparte sería decir, bueno, que ocurra en tu imaginación no quiere decir que no sea real, ¿no? Pero sí es verdad que él adapta todo de una forma en la que para el espectador está creando terror psicológico, porque al fin y al cabo te está asustando, claro, que una persona esté encerrada en una casa, atada, con estas esposas. Pero yo creo que más que la sensación de que tú estás viendo a esa persona encerrada y tal, es que tú te imaginas, hostia, y si eso me pasa a mí de claro, estoy atado, encerrado, no me puedo mover, no puedo beber, no tengo cómo soltarme, ¿qué pasaría? Claro, por eso te digo, claro, el miedo que te produce, lo que ha dicho antes Ángel, el miedo a lo desconocido, claro, ¿no? Porque tú no sabes lo que va a pasar, tú no sabes quién va a entrar, tú no sabes... O caso diferente es que aparezca un espíritu, te dé un fantasma con la boca distorsionada, ¿no? Que eso es un jumpscare, y eso tiene sentido, por ejemplo, en las películas de James Wan, que es un director también muy bueno, y fue gracias en parte a que yo me reconcilié con el cine de este tipo. Pero yo, en la mayoría de autores de terror, y mira, me duele con todo el alma porque Mike Flanagan dirigió una película de la Ouija, pero la serie de las películas de la Ouija, o incluso en Annabelle, ¿no? Que yo, es una saga Expediente Warren que me encanta, pero sí veo que algunos jumpscares están condicionados por la libertad creativa del autor, por hacerlos, ¿sabes? O sea, por el arte, y es que no me parece... Yo creo que narrativamente tiene que tener un sentido, ¿no? Claro, mira, si me dejáis comentar ahora que sí, has nombrado a Stephen King. Stephen King dice que los monstruos son reales y viven dentro de nosotros, y a veces salen. Nosotros tenemos esos monstruos. El terror psicológico es un subgénero de ficción que centra su atención sobre todo en los temores de los personajes, sus culpas, creencias y supersticiones, que al fin y al cabo es donde va a estar el terror a uno mismo y el terror que eso provoca a los demás, ¿no? Además, se considera que el autor pionero de esta modalidad, lo hemos nombrado antes, fue mi querido y admirado Edgar Allan Poe. A través de relatos psicológicos, por ejemplo, El corazón delator. El corazón delator, El hombre de la multitud, El demonio de la perversidad, los recomiendo, o El gato negro, también, ¿no? Porque son relatos que juegan con tu mente, ¿no? También te hace verte dentro de ellos y cómo podrías... Porque al final es lo que he dicho, tenemos un monstruo dentro, incluso cuando se produce un asesinato, es porque nuestro monstruo, nuestra persona más terrorífica sale afuera, ¿no? Ese es el terror psicológico, que sería todo lo contrario a lo que es la sangre, ¿no? El gore y todo eso, sí. Y el gore. Es que a mí yo no lo considero terror, ¿no? Yo el gore más que terror lo considero como, no sé, algo que está ahí para intentar crear un asco profundo y, no sé, provocar algo más en las entrañas del espectador, ¿no? El ver cómo a alguien le están cortando un pie. Cogemos las famosas películas de Saw, ¿no? De cómo te muestran cómo se corta el pie, toda la sangre, es como... O Terrifier. Sí, o sea, busca más de sacarte. Pero mira, mencionabas El gato negro y yo me acuerdo que hace un par de años en una clase de segundo de ESO lo utilicé para una tertulia. Jo, profe, es que siempre los 3 libros muy aburridos.
claro, no están acostumbrados a leer clásicos y de normal les dejamos escoger a ellos entre 2-3 libros que, pues no sé, imagínate, Harry Potter, les dejamos Zafón y les pusimos también, si no recuerdo mal, El perro de los Baskerville. Entonces como que son un poco más modernas, más que les pueden gustar, pero claro, las tertulias tienen que ser clásicos. Dije yo, vale, voy a llevarles El gato negro, a ver qué sale de ahí. Y me acuerdo que me comentó un alumno que nunca hacía nada en clase y ese día me dijo, profe, a mí esto me recuerda mucho cuando nos hablan del coco de pequeños o de los monstruos que vemos en los armarios o que se esconden debajo de las camas, que cada uno le pone su cara. Claro. Para cada uno es diferente es y como para un cada Bogart. uno lo interpreta. Sí, es como un Bogart, ¿no? Relacionándolo con Harry Potter. Es el miedo que tiene cada uno. Dice, igual mi miedo es alguien tipo Slenderman, no, alguien sin cara que va trajeado y no sabes por dónde te puede salir, pero sabes que te va a atrapar porque es muy alto, muy largo. O para mí es alguien con un mogollón de brazos, tipo araña, tipo insecto, porque es lo que son sus miedos, ¿no? Y entonces es ese terror psicológico que dices tú, jolines, ¿cómo pueden crear esto niños de segundo de la ESO y que les creen esas profundidades? Y yo creo que eso también es lo bueno de la literatura del romanticismo y sobre todo de Poe. Claro, además el elemento fundamental aquí del terror psicológico, como bien decís y decimos, no es la sangre, es la sombra, pero la sombra sobre uno mismo y la sombra que se puede cernir sobre los demás también, ¿no? No es algo explícito, ¿no? Hay que ahondar un poco más y profundizar en lo que es lo que nos envuelve y lo que tenemos dentro, que yo siempre digo que hay mucha oscuridad y a veces sale un poquito de luz, pero el ser humano es oscuro, ¿no? Si me dejáis de comentaros, ya que estamos con el terror psicológico, sí. Supongo que queréis saber cuál fue la primera película de terror verdaderamente psicológico, ya que habéis mencionado, Naza, los clásicos, porque esto es como lo que hemos dicho del Samhain, tenemos que ir siempre a los orígenes y tenemos que ir siempre a los clásicos, porque no podemos pensar que todo lo que se hace ahora es lo mejor, claro, no. Y se hace así, porque si no. Pues la primera película de terror psicológico, no sé si la habéis visto, fue El gabinete del Dr. Caligari. Me encanta, es un peliculón. Es de 1920, o sea, un clásico, ¿no? Es un film de terror dirigido por Robert Wayne, que cuenta como un joven loco, pues ya tenemos ahí esa característica, ¿no? Ya nos hace dudar, vale, está loco. Esto es novela gótica, es romanticismo, es terror psicológico también, ¿no? Llamado Francis Friedrich Feger, que narra a otro hombre una extraña historia. Un día llega a su ciudad una feria ambulante en la que se presenta el Dr. Caligari con un sonámbulo que se llama Cesare, quien supuestamente puede predecir el futuro. Todo esto en un ambiente, una atmósfera totalmente terrorífica, ¿no? 2 asesinatos son cometidos y le son adjudicados al sonámbulo, que habrá que ver si realmente es el... No quiero hacer más spoilers, que lo vean. No hagas spoilers. Pero hemos hecho bastantes. Bueno, pero hay más. Hay que ver lo que es la atmósfera de la película. Hay mucho más. Me recuerda mucho también la del gabinete a... No sé si la conocéis, La parada de los monstruos. No. Blanco y negro, cine prácticamente mudo, casi. Muy buena, de verdad, también. Es una mezcla entre El gabinete del Dr. Caligari y la 4ª temporada de American Horror Story, la del circo. Me encanta. Pues es como una mezcla ahí, pero en blanco y negro, o sea, mucha lluvia, pero lo mismo, es como que pasan cosas y todo se asocia pues precisamente a los monstruos, ¿no? A ese freak show, por decirlo de alguna manera. Yo creo que American Horror Story, yo creo que esa serie de Ryan Murphy es buenísima en el sentido de lo que estamos diciendo, ¿no? Tanto de crear ambientes como de tipos, arquetipos y luego lo psicológico, ¿no? Que es que claro, es mortal. Es un poco más gráfico porque es un poco más moderno. A ver, pero... American Horror Story tiene sus temporadas, ¿eh? Hay temporadas que van más a lo básico, pero para mí, por ejemplo, temporadas como Asylum, es que sí, Freak Show, wow. O... Y mira que en la o la que pasó con las elecciones. Sí. Que es todas las elecciones de Trump y todo. Para mí esas son las que mejor representan lo que es el terror psicológico.
Y es en una época realista, o sea, en una época moderna y un contexto totalmente realista, que no hace falta que nos vayamos ni al romanticismo, ni a la fantasía, ni nada, o sea, es todo en la realidad y eso es maravilloso. Además es una obra maestra porque desarrolla lo que se llama el expresionismo alemán, que tiene, que casa, ¿no?, con lo que es la trama desde un punto de vista subjetivo, la atmósfera envolvente opresiva. No te la presentan en la película como si estuviese ocurriendo subjetivamente, ¿no? O sea, los decorados, las formas de enfocar los objetos de una forma totalmente novedosa, nada natural, ¿no? Por así decirlo, para que es como algo que ya conoces, ¿no? Por ejemplo, en Asylum, cuando hacían todos los experimentos No, pero está hablando del gabinete del doctor. Ah, estás con el gabinete ahora. Pensé que estabas con el American Horror. No, pero el gabinete es lo mismo, es como algo que ya conoces, aunque sea, pues eso, súper antiguo, dices tú, no has vivido esta época, pero te lo presenta también eso como si fuera algo que has visto ayer en la esquina a la vuelta de tu casa. Es que yo creo que los decorados, lo que estáis diciendo de la película, yo creo que toda la época del expresionismo alemán, ¿no? De hecho, el otro día hablábamos de... Ay, no me acuerdo el nombre... No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Bueno, en fin. Pero luego también está, por ejemplo, Nosferatu, ¿no? Que también es de director alemán y es un clásico que se relaciona mucho con la película del Dr. Caligari, ¿no? Esas sombras, ese horror, ¿no? Esa emotividad negra que quiere transmitir el director, ¿no? Eso que avecinaba las guerras que se avecinaban, ¿no? O sea que estaba... Claro, refleja lo que quiere, tú lo has dado ahí, lo que quiere transmitir. Realmente, para que tú veas ese horror que ya no es solo tuyo también, sino es en este caso del personaje principal, ¿no? Los decorados, en el gabinete del Dr. Caligari, lo digo porque al final... Murnau, coño, que no me salía, perdón Ángel por interrumpirte, pero era Murnau el director, que es que no me salía. Estaba ahí pensando. Tim Burton también lo llega a crear. Eso iba a decir, Tim Burton a mí me gusta mucho, sobre todo en Ed Wood. Si no recuerdo mal, su primera película o la segunda por ahí. Y es lo mismo, o sea, no necesito ni utilizar el color, todo blanco y negro, diálogo el justo y necesario y esa ambientación del vampiro, de cómo realmente se ha convertido en un vampiro y la sensación todo el rato de angustia y agonía que te transmite el protagonista, el propio Ed Wood. Eso luego yo creo que también Stephen King en el misterio de Salem Slot está muy bien identificado eso, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre hay algo que sucede pero que no se sabe lo que es y eso es lo que más desconcierta, ¿no? Porque sabemos que obviamente la trama es muy simple, son vampiros, pero sí es verdad que estamos todo el rato pensando, sucede algo, pero es que no sabemos lo que es, los protagonistas no saben lo que es. Entonces, a medida que van pasando cositas, se va configurando todo y eso hace que el pueblo sea un personaje más. Es que estamos hablando de algo que cuesta mucho, ¿no? Que cuesta mucho Además, sale Slot, digamos que incluyendo a Stephen King y, por ejemplo, a el Frankenstein o Mary Shelley, de ahí, digamos que nace todo lo que conocemos hoy por hoy del tema de los vampiros, tal cual lo conocemos. Silent Slot es una obra maestra que al final se ha adaptado y no sé si creo que se va a adaptar ahora una versión más... Sí, para una de serie, sí. Creo que es una serie o una película. Ah, no, ya se adaptó, es verdad, sí, yo la vi. Lo que pasa es que la han condensado mucho, Ángel. O sea, yo creo que la han condensado muchísimo. Yo creo que es mejor la versión antigua por el mero hecho de que la hicieron como una miniserie. Pero es que hay que tener en cuenta también que hoy en día predomina la inmediatez, de que la gente lo quiere todo ahora, rápido, para que me lleve como mucho 20 minutos, 30 minutos una serie y un capítulo. Y nosotros hacemos un capítulo de 3 horas. De 3 horas. Si hablamos de la inmediatez, os diré que estoy totalmente en desacuerdo. Claro, no en nosotros. Yo no me gusta tampoco. En lo artístico. Sí. Luego, evidentemente, tenemos que ajustarnos a los tiempos que tenemos. Claro. Pero si vamos a escribir una novela o si vamos a hacer, no quiero entrar mucho en detalle, pero es eso, la inmediatez, yo creo que afea el arte, ¿no? Por así decirlo, grosso modo. Y ya que, bueno, nombráis a Stephen King, que para mí también, pues si tengo a Alan Poe,
que es mi alter ego, el genio, ¿no? Como escritor viviente que todavía nos queda, y que esperemos que nos quede para mucho tiempo, es Stephen King, que es el maestro del terror. Ha tocado varios temas, ¿no? Varios subgéneros del terror, pero sobre todo es ese que comentas de Silent Lot, Carrie, por ejemplo, ya que has dicho que la versión más antigua de Carrie sería para mí la perfecta. La versión más antigua de Carrie es que da pavor absolutamente. O sea, es que no, es increíble. Y es el mago del terror, además, Stephen King, por cómo te acerca a la historia, cómo te lo cuenta, ¿no? Y las características que tiene, ¿no? Por la voz narrativa que utiliza siempre Stephen King, sí. Que es una combinación de informalidad y cercanía con el lector, ¿no? Su escritura parece una conversación directa, ¿no? Y sincera entre cuando tú lo lees, y crea conexión. Esto es lo que hace crear una conexión más fuerte para las historias, ¿no? Porque tú te ves ahí reflejado, como ese lenguaje directo que utiliza no lo utilizan muchos escritores, ¿no? Es algo más natural, es muy natural. Utiliza siempre unos personajes profundos, que eso también da mucho terror, y ¿no? que aparecen en varios libros. Claro, aparecen en varios libros, y siempre va a haber algún personaje que va a tener algo realmente importante, que en principio parece terrorífico, pero luego es una humanización de sus personajes, ¿no? Es el genio total Stephen King, ¿no? Sí, es una maravilla de hombre. Como otro genio, que es nuestro invitado de hoy, por supuesto, ¿vale? No estamos haciendo la pelota, ¿vale? No nos consideres como tal. Pero queríamos rendirte un bonito homenaje, ya que eres podcaster y eres escritor, pues queríamos rendirte un bonito homenaje hablando de tu obra magna, que es La Noche del Alquimista. ¿Y qué es La Noche del Alquimista? Pues son muchas cosas, ¿no, Naza? Efectivamente. Es el maravilloso podcast de Ángel, donde aparte de narrar muchísimas historias de terror, tiene también muchísima divulgación histórico, incluso científica, muchísimas historias de mitología, de historias folk. También tiene creaciones literarias suyas propias, tiene relatos como Desde la Ventana, Tierras Baldías, uno que está en proceso, El Bibliotecario, que tenemos el capítulo 1 ya, y que es muy bueno. Empecé fuerte, pero sí es verdad que ahora me ha pillado toda esta vorágine de Halloween, y a ver si os lo puedo presentar pronto, que tengo muchas ganas. Estamos muriéndonos de ganas. Pero esto tiene que nacer de algún sitio, ¿no? La Noche del Alquimista. ¿O nace así de...? Te cuento, sí. A ver, siempre me ha gustado el terror. Desde pequeño, como bien os digo, leo historias de terror. Siempre, desde pequeño, sobre todo de Alan Poe, ¿no? Mary Shelley, Anne Radcliffe, Hoffman. Siempre me ha vuelto loco, ¿no? Esa forma de expresar la realidad de otra forma, ¿no? Exacto. Nació en Evalme. Y nació porque, un amigo de la universidad, después de ya yo licenciarme en la carrera de Historia, pues me conocía bastante bien, ¿no? Y sabía que me gustaba la radio. Él ya había empezado a hacer cositas como vosotros en canales de YouTube, y me animó, y porque él me había escuchado, me había leído algunos relatos. Yo es verdad, hay que decir que empecé con la poesía. Él era también poeta, y la poesía no se me daba bastante bien, pero bueno, siempre era una poesía también así muy lúgubre, muy tenebrosa. Y fue a raíz de un relato que yo le pasé que me dijo, pues escribe, ¿no? Empecé a escribir. Total, que me animó a hacer un podcast, porque sabía que me apasiona, ¿no? Empecé con la historia, tengo relatos de historia, porque era lo que, siempre como que he metido, como hacía Stephen King al principio, ¿no? He metido mis relatos en un cajón y ahí no lo... Sí, porque tienes, por ejemplo, Memento Mori, Paleolítico Inferior, Visigodos, Invasión Musulmana. Empiezas así un poco con la divulgación histórica, luego te vas un poco al folk y al esoterismo, Noche de Ánimas y Difuntos, que lo vamos a ver,
666 el número de la bestia. Tienes también no solo monografías esotéricas, sino también de autor, Edgar Allan Poe, que hemos estado hablando de él, Lovecraft, Anne Radcliffe, que lo vamos a mencionar también, y luego también mitología extremeña, asturiana, también tienes cosas del Antiguo Egipto, egipcia, exacto. Y bueno, ya luego finalmente lo que son tus creaciones, que las conviertes en narraciones en tu podcast. O sea, es como si es doble. Él se crea su audiolibro. Claro, se crea su audiolibro con su ambientación, su atmósfera. Porque dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si hago esto, porque si al principio era un poco reacio, el primer relato fue desde la ventana, si lo veis va a ser cortito, porque mi primera intención era ir presentándolo y a ver qué pasaba, ¿no? Porque, como digo, lo tenía ahí guardado varias cosas en el cajón. Y bueno, me animé y luego vinieron Tierras Baldías. Luego hablamos un poquito de, si queréis. Vamos a hablar de todo, no te preocupes. Y bueno, y el bibliotecario es... intento sacarlo por capítulos. Me animé, tú me animaste, tengo que decirlo, Miki, al bibliotecario, porque yo no tenía en mente hacerlo. No sigas, que esto es demasiado emotivo, no sigas, por favor. No, entonces, ¿qué pasó? Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Fui conociendo gente, moviéndome un poco. Ahora os tengo que decir que para ya mismo va a salir un cuento que estoy haciendo, que he hecho a medias con otros autores, y entonces pues me voy metiendo, porque La noche del alquimista al principio era luz, no, era luz total, pero claro, no hay luz sin oscuridad, ni oscuridad sin luz, y dije, pues ya que tengo estos relatos, a ver qué tal funcionan, ¿no? Con que le guste a una persona ya para mí es un éxito. ¿Te has dado cuenta de que esto es como un mundo que tiene él? Sí, total, pero yo tengo una duda respecto a ese mundo, porque lo de la noche te lo puedo entender, ¿no? Ese romanticismo que siempre va a ocurrir en la noche, ese Poe que siempre ocurría todo lo gordo en la noche. Pero ¿por qué el alquimista? Pues ¿Por qué la noche del alquimista? Que lo diga él, pero ahora yo tengo una teoría. Vale, pues la noche del alquimista, vamos a ponernos un poco comerciales, ¿vale? Pero no es eso el meollo. Bueno, suena muy bien, ¿no? Suena muy bien, pero no es eso. Yo intento, con todo lo que escribo, la historia, los relatos, aportar luz. Y, bueno, siempre al final dejo una pequeña frase también en mis podcasts. No pretendo enseñar nada, pero sí es verdad que pretendo enseñar la historia con luz y sombras. También, y mi personalidad también a la hora de escribir los relatos, sobre todo van a tener mucha oscuridad, pero también si ahondas en la profundidad de ellos, hay luz y esperanza. Entonces, La noche del alquimista, yo escuchaba la radio desde muy pequeño y siempre quería hacer algo así, ¿no? Y quería, pues, mostrar mis dos partes, porque al fin y al cabo todos tenemos una parte buena y otra parte... Somos grises, como decía Martín. Entonces La noche del alquimista es eso, ¿no? Es luz, ahora se va tiñendo mucho de oscuridad, pero siempre creo que es convertir en oro todo eso que una persona tiene dentro, ¿no? Intento, si sirve, como he dicho, para una o dos personas, o las que sean, para sacar un poquito de su brillo y de su luz que todos tenemos, por eso lo llamé La noche del alquimista, aparte de que también puedo recomendar dos programas que tengo de la alquimia, porque es una cosa que también desde muy, muy pequeño, porque está la alquimia esotérica, la alquimia de dentro y la alquimia de fuera. No es que yo creo, Naza, que esto no se lo digas a Ángel, pero yo creo que es Nicolás Flamel. Yo creo, Pero esto no se lo digas a él, porque a lo mejor tiene la piedra y nos la puede prestar alguna vez, ¿no? Pues yo no sé si querría vivir eternamente, yo creo que prefiero morirme. Llegar al punto de decir, hasta aquí. Yo lo de vivir eternamente, yo creo que soy no... finito. Yo creo que lo de... Somos finitos por algo. Somos finitos por algo. Yo creo que lo de la alquimia de La noche del alquimista también se puede... yo creo que Ángel juega un poco con el significado de la alquimia, ¿no? Porque él dice que su podcast es luz, esperanza, pero también es oscuridad, y que ha evolucionado precisamente de la luz a la oscuridad, y es como la alquimia, ¿no? Que al fin y al cabo estás manipulando, estás cambiando algo, los metales
en este caso, ¿no? Y es como que juega... Yo creo que Ángel Gold, lo que es Ángel Gold, es una metáfora en sí. ¿Sabes? Entonces, tú cada vez que lo leas, cada vez que lo escuchas, cada vez nuevo, que tal... algo te... Claro, tú te lo tienes que ver como... Verás algo diferente. Exacto. Algo vas a sacar siempre de todo. Entonces es una metáfora viviente. Es un poco como leer poesía, ¿no? Que depende del momento de la vida en el que te encuentres, le vas a ver un sentido u otro. Le vas a ver un sentido u otro, exacto, ¿no? Por mucho que tú lo quieras encasillar, tú no puedes encasillar, algo así. Claro, no. y yo me he pasado al hacer. Sobre todo la alquimia de espíritu, ¿no? Que por el inicio de la noche del alquimista era eso, ¿no? Buscar la alquimia de espíritu de cada uno de nosotros y luego, pues, a partir de ahí, pues, se puede oscurecer, no se puede oscurecer, eso ya depende de cada uno y del conocimiento que intente buscar, porque aparte también intento llevar a vosotros, traeros conocimiento, ¿no? Luego cada uno lo usa como puede. Exacto. Muy bien dicho. De todas formas, hay algo que me gusta mucho de él también, y es que si tenemos que hacer como una estructura de lo que es cada podcast de la Noche del Alquimista, a ver, varía obviamente, pero bueno, en los que hemos elegido, que son 3, y ahora los vamos a comentar, hay como una introducción que se está mirando. Es que le veo la peluca esa y es que parece una mamarracha recién salida de un after, lo siento. Pero te voy a dar unas clases de romanticismo. ¿Qué? Unas clases de romanticismo. Sí, me tienes que dar una clase de romanticismo. Bueno, hay como una... Perdón. Ay, nada, perdonada, mujer. Hay como una introducción poética que él hace, ¿no? Que recurre mucho a la retórica clásica con su Captatio Benevolentia, en la que él centra la atención en su mundo, al oyente, ¿no? Estoy hablando del podcast, ¿no? Entonces él lo que hace es introducir al oyente en ese mundo, en esa atmósfera que lo vamos a llamarla la bruma, ¿no? Ese momento en el que te envuelve con su voz y te lleva a su mundo y de ahí no te saca hasta que él quiere, ¿no? Entonces, a través de eso, de esa Captatio Benevolentia, lo que hace es eso, advertir, ¿no? Porque es que tiene carácter de advertencia, ¿no? De decir, vamos a introducirnos en este mundo, ¿no? Él le pone todo su ornamento, ¿no? Propio del programa, ¿no? Pero si escucháis los podcasts de Ángel, os vais a dar cuenta de que tiene carácter juglaresco, ¿no? De decir, venid conmigo a este mundo asombroso del que no vais a salir hasta que yo quiera, ¿no? Porque es como un demiurgo, ¿no? Una especie de dios primigenio lovecraftiano que te invita al mundo y tienes que ir porque sí, porque es superior a ti, ¿no? Es como algo primigenio. Realmente esa Captatio, si no la tuviera, quizá no engancha tanto. Ya, es como hacer al que te está escuchando partícipe, porque claro. ¿Cuántas veces estás fregando en tu casa y tú te pones un podcast de lo que sea de fondo y al final no te acabas enterando? O enciendes la radio porque están hablando, imagínate, yo qué sé, de la política, todo el tema que ha salido ahora de política con Errejón y con todo, ¿vale? Que por cierto, por favor, denunciar siempre, y el 016 no deja, no queda en la factura telefónica. Eso es que es súper importante, y ahora que está esto tal, pues, oye, desde aquí también, pues hacemos ese llamamiento de denunciar siempre. Siempre. Pero tú te pones la radio y dices, bueno, voy a enterarme a ver cómo está yendo todo. Y realmente al final, como no te están intentando captar, no prestas atención. Claro. ¿Y cuántos podcasts de divulgación te están divulgando y te empiezan a soltar datos? Y tú al final es como que tú tienes ese ruidito ahí de fondo y no le estás prestando atención. Exacto. Y a mí algo, por ejemplo, que me gusta de los podcasts de él es precisamente eso, que cada poco como que busca que el lector esté ahí enganchado. Exacto. En este caso, bueno, el que está escuchando. Pero eso es muy inteligente, porque al fin y al Claro. cabo te sumerge, por eso decía yo antes que era carácter metafórico, ¿no? Porque te está contando un relato donde hay muchísima niebla, muchísimo sueño, y de repente estás en un mundo creado por él, y es que él lo hace no solo a través del contenido, sino a través de la técnica, ¿no? Porque él, Claro. con esa Captatio lo está materializando en el podcast, y eso a mí me parece ingenioso, no lo siguiente, ¿no? Bueno, en este caso desde la ventana y en todos, ¿no? Sobre todo los relatos, sí intento, es lo que decís, sobre todo traer al oyente o al lector a mi mundo, ¿no? Al mundo en el que yo quiero meterle, porque si nosotros queremos tener sensaciones de algo, tenemos que vivirlo. Y intento que lo viváis, bueno, con mi voz, y sobre todo
metiéndome yo también en ese mundo, ¿no? Para poder atraerte, porque sería muy egoísta decir, no intentar arrastraros a vosotros, ¿no? Claro. Entonces, para mí es fundamental la descripción, ¿no? Crear una atmósfera primero. Una atmósfera que desde la ventana, para mí, si ya que empezamos por él, es una atmósfera, un ambiente totalmente romántico. Que creo que envuelve al oyente y al lector, el que lo pueda leer, Sí. en el que suceden muchas cosas, pero sobre todo el personaje está en conflicto consigo mismo, y también Tiene un conflicto, no quiero hacer mucho spoiler, Ángel, porque vamos a dejar que la gente también lo lea y lo escuche como quiera, porque tú también ofreces recursos por si alguien no lo quiere leer, alguien lo quiere escuchar. Claro. Tiene un conflicto de culpa, ¿no? Y hasta ahí lo podemos decir. Claro, sí, tiene un conflicto de culpa que le lleva a hacer una locura, por así llamarlo, por no decir mucho más, pero ahí está el punto clave del romanticismo, ¿no? La persona romántica, en este caso el personaje romántico, no sabe lo que está haciendo, duda entre lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. No sabe diferenciar entre la bondad y la maldad. En esto ocurre desde la ventana, que tiene un final que yo lo conocía de antemano, antes de comenzar. Quería hacer un relato que acabase así, porque para mí eso es el romanticismo ideal, ¿no? De sus inicios, de los orígenes del romanticismo. Además tienes con todos los elementos que tiene. Además tienes mucha influencia también, en este relato he visto yo mucha influencia de Poe, que ya lo habíamos hablado, y de Oscar Wilde, porque no podemos decir nada para no hacer mucho spoiler, pero está todo ligado mucho a verse en un espejo, vamos a decirlo así para no hacer mucho spoiler, ¿no? Tú, a través de ese concepto que hemos teorizado como la bruma, que es ese concepto al que nos trasladas, ese concepto al que nos sumerges y todo se envuelve en una confusión entre sueño y realidad, el personaje se ve a sí mismo de una forma que recuerda mucho al horror que siente Dorian, ¿no? Dorian Gray. Sí, total. Y yo creo que algo que tiene muy a favor este relato, si no recuerdo mal, es que está escrito en primera persona, que también hace que el lector lo esté interiorizando mucho más, porque no es lo mismo estar diciendo vas por un camino, te encuentras una bifurcación, de repente cae la niebla, ¿qué camino escoges? A mí esos relatos tan inmersivos no me recuerdan mucho a cuando era más pequeña, los típicos libros estos, más en el día que estamos. ¿Os acordáis de los libros de Pesadilla? ¡Ay, me encanta! De Stein. Me encanta. Stein o Stein, no sé cómo le dice. Que tenía alguno que era de si decides hacer esto, ve a la página 37, si decides sacar aquello, ve a la página 50, y te iba moviendo de unas páginas a otras. Me disfracé en Halloween de Slappy. Me encanta. Ahora que lo comentáis, ahora que lo comentáis y hemos hablado de Stephen King también yo también nací, a ver, todo lo que hacemos tiene un porqué y viene de un origen, ¿no? Y también nací leyendo Creepshow de Stephen, esta saga, ¿no? De cuentos de Creepshow, y es lo que dices, casi todos mis relatos son en primera persona. ¿Por qué? Porque pienso que es la forma ideal, principal, para que el lector o el oyente se vea dentro de esa atmósfera. Yo no te lo puedo contar, si te lo cuento en tercera persona, digamos que pierde un poco esa característica, ¿no? Yo creo que si se contase en tercera persona perdería la magia de decir, igual no empatizo con el personaje. Claro. Puedes no empatizar. Si te lo están contando en primera o en segunda persona, que ya no te lo cuenten voy por un sendero, no sé, sino que vas por un sendero. Esa primera y esa segunda persona, aunque para mi gusto, es mucho más difícil escribir en esos tiempos verbales, porque tiendes a escribir siempre en tercera persona. Creo que meten al lector muchísimo más en la historia, o incluso al oyente en caso de que lo estén escuchando por audiolibro. Sí, para mí es fundamental. Juego mucho con eso, porque no solo para los relatos de terror que escribo, sino también para los podcasts, porque si yo sufro, quiero que vosotros sufráis. Claro.
Y yo estoy alegre, o el personaje está alegre, quiero que vosotros estéis, es una forma de decirlo así, grosso modo, ¿no? Que estéis alegres también y podáis... Eso que decía Stephen King, ¿no? Que y morir en el relato. Stephen King decía algo así parecido, ¿no? Que al lector hay que darle, o hay que jugar con él como el creador quiera, ¿no? Sí. Algo así decía él. Y me parece muy inteligente, Ángel, porque al fin y al cabo tú tienes una serie de recursos, como también lo vamos a encontrar en el uso del tiempo, que tú eres muy dado a poner el tiempo de las 3 de la mañana, ¿no? Que es cuando se supone que es la hora del diablo, ¿no? Es que lo tenemos mirado todo, el equipo de Sobrellarte lo ha mirado todo con lupa. Lo hemos mirado todo. La noche es terroríficamente bella, ¿no? Entonces intento que todo eso se vea en los podcasts. Y te diré algo más. Tú has dicho Dorian Gray, que está muy bien traído. Yo os lo agradezco mucho, la verdad, el trabajo que estáis haciendo y cómo estáis presentando mi obra, pequeña obra. Pero diré más. No sé si lo habéis leído, pero también tiene tintes de William Wilson, de Alan Poe. Oh, William Wilson, es verdad, el Doppelganger. Y el retrato de Dorian Gray se podría... Si se lee a la par y luego se lee desde la ventana... A ver, estos son genios, yo no soy nadie, pero son referentes para mí, en esta obra en concreto, en este relato, en este cuento en concreto. Es verdad que tiene referencias a William Wilson, sí, el concepto ese de Doppelganger, ¿no? Creo que lo he dicho bien porque no es alemán, pero es el doble, ¿no? Que cada uno tiene, pero el doble es exacto. Es una sombra que realmente va por libre y puede actuar como una persona normal y corriente y... El doble, pero el doble oscuro. A mí, mira, la del Doppelheimer, el único sitio donde te la puedo comprar es, precisamente hablando cuando hablaste de Zafón, porque es el único momento en el que te puedo comprar, es que tenga ese tinte más romántico, gótico, en las luces de septiembre. El único. En el único momento que te puedo comprar eso, porque si no, para mí, Zafón, aunque tenga todo ese concepto de la niebla, yo creo que esa niebla es para meterte dentro del personaje, ya que está escrito en tercera persona. Y es para meterte en ese mundo de ese pequeño Daniel, en ese mundo de Daniel, y llevarte a través de esa Barcelona como es, de que realmente tú vas a Barcelona y te vas por la mañana, una mañana de invierno, primavera, con toda la niebla, y tú ves esa Barcelona que hablaba Zafón. Pero no es más tirando a ese terror romántico y tal, sino para meter al personaje en lo que es la historia. En lo que es la historia. Pero sí te mete ese toque más gótico, más romántico en las luces de septiembre con ese juguetero, ¿no? Porque era un creador de juguetes, el propio personaje con el Doppelheimer. Entonces, es ahí el único momento donde te puedo comprar que tenga un pelín. Esa bruma, esa niebla, esa atmósfera que encontramos también en otros relatos de Ángel, como por ejemplo Tierras Baldías, que de hecho hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención en este relato, y es que se juega con el concepto de la muerte, el más allá, el limbo. ¿Qué es exactamente las Tierras Baldías, Ángel? Bueno, que encontramos en tu relato. Os diré que Tierras Baldías tiene algo de Halloween, ahora te cuento. Tiene algo. Cuéntanos. Para ahora, yo creo que es fenomenal, ¿no? Las Tierras Baldías. Bueno, las Tierras Baldías es... bueno, yo en este relato lo equiparo, lo cuento un poco desde la perspectiva de una vivencia que tuve yo de pequeño, ¿no? Que bueno, no sé si lo puedo... Bueno, estuve en coma y bueno, las personas que están en coma, para mí, están en unas tierras baldías que no son ni el limbo... Se puede asemejar al limbo, como dices, pero no es la muerte ni la vida. Es un estrecho hilo, un mundo aparte en el que puedes caer o puedes renacer, ¿no? En espíritu, en cuerpo también. Y eso es Tierras Baldías para mí, un mundo donde hay muchos mundos, ¿vale? Pero puede ser algo físico o puede ser algo psicológico. Claro, porque tú en tu relato como que es muy difuso, ¿no? En el momento en el que el protagonista ya se da cuenta de que está inmerso en esas tierras baldías, ya desde antes ya se nos ha dado pistas, ¿no? De que todo ese mundo onírico, no mortuorio, se está creando, como el cementerio, el camarero que cambia su actitud, ¿no? Todos esos elementos
asientan al lector en ese escenario, pero el protagonista se da cuenta tarde, ¿no? Cuando ya no puede hacer nada. A mí me recordó un poco, y rememorando el primer capítulo de Subrayarte, cuando traje el libro de Clun de Bajo la puerta de los susurros, no sé si lo has leído tú, pero es esa casa que te encuentras una vez que has muerto, pero que no has llegado a cruzar al más allá. No, esa es la puerta de los susurros, una puerta que te susurra para que avances en ese camino, pero que ya, en este caso el protagonista ya no puede volver a la vida porque le ha dado un infarto y lo cogieron tarde, pero no, es ese viaje que hace de me quedo aquí en este libro, claro, avanzo, y es como ese momento, ¿no? De como un tránsito entre la vida y la muerte. Eso es, además, bueno, una noche como hoy, las puertas de nuestra otra realidad, del mundo más oscuro, se abren, se van a abrir. Entonces, vamos a estar en medio, ¿no? De lo que es la realidad y lo que no lo es, de la oscuridad. Tierras Baldías es un poco eso, ¿no? Y siempre, bueno, en Tierras Baldías hay un ser que, pues, que no quiere que el protagonista acuda o despierte, ¿no? Y vuelva a la realidad, sino que vaya a otro mundo que es muy paralelo a este, pero, como digo, puede ser físico o psicológico, y lo gótico, lo romántico, también más bien gótico y terrorífico de este relato, es que el personaje crea una duda en su interior que al final es lo que nos hace enloquecer, ¿no? Y ya no sabemos diferenciar el bien y el mal. Juego mucho con lo onírico en cada uno de mis relatos. Eso te va a decir, ¿no? Que al fin y al cabo tienes un poco el concepto de Lovecraft también, de que existen muchos mundos, ¿no? Muchas dimensiones, y que no podemos hacer frente a lo desconocido, ¿no? Es la imposibilidad del ser humano a hacer frente a lo que pasa en otros mundos, ¿no? Entonces yo creo que en Tierras Baldías se ve muy bien eso. Al igual que esa atmósfera opresiva que también vemos en el relato más reciente de Ángel, que es El bibliotecario, que a mí me parece una maravilla. Lo tengo que hacer aquí público, pero es que ese relato, y mira que solo tenemos el capítulo 1, pero es que me tiré por el suelo y dije, es que esto no puede ser verdad, porque la de cosas que encontramos en este relato, concretamente en 20 líneas. Pero antes de dar yo mi opinión sobre ese, sin hacer mucho spoiler, sobre ese trocito del relato, quiero que me cuentes un poco si ese bibliotecario, Ángel, lo vas a llevar un poco más por lo detectivesco, joder, no me salía, o vas a seguir en tu línea de Tierras Baldías y Desde la Ventana, porque yo creo que el conflicto ahora gira más a la superación y me refiero a que el protagonista tiene un conflicto en que tiene que luchar entre la desesperanza, ¿no? De su pasado, de ese pasado que se ve envuelto en la muerte de sus padres, en su caída en el alcohol, con el hilo de esperanza, esa luz, como tú antes has llamado, que le ofrece Cavaloria, ¿no? Entonces yo creo que me expliques un poco. Sí, bueno, a ver, esto tiene muchos matices Desde la Ventana, la verdad es que lo trabajé mucho, lo saboreé mucho, quería ir un paso más allá Desde la Ventana y Tierras Baldías, que sí es verdad que lo hice un poco más con prisas, ¿no? Y más cortito. Pero el bibliotecario, bueno, yo tengo un método de trabajar que no sé si es si es bueno o malo. Yo no sé, bueno, en Desde la Ventana sabía el final, pero en este caso el bibliotecario no sé muy bien yo por dónde voy a ir, por eso pero por lo detectivesco, no. Vale. Si te tengo que responder, no, porque a ver, tengo una mente un poco atormentada, ¿vale? Y gótica. Entonces, quiero jugar un poco también con los lectores, con los oyentes, que ellos mismos entren en el mismo pánico que entra el personaje, que en este caso es el señor Yáñez, pero va a ir por otros derroteros. Quiero que sea una atmósfera como la que suelo utilizar, gótica. El romanticismo y lo gótico siempre van a estar en mis relatos, porque lo llevo de dentro, y es eso, ¿no? Sobre todo intento también, es un poco terror también psicológico, porque
intento que la realidad y la ficción estén en una línea muy, muy estrecha. Muy estrecha, sí. Y el oyente o el lector pues tenga esas dudas, ¿no? Incluso yo a veces me vuelvo loco a la hora de escribir porque no sé, a veces tengo que borrar porque digo, ay, pero esto es parte del sueño, pero es que ese sueño es premonitorio. Yo creo que muchos sueños que tenemos hay algo, un mensaje premonitorio, ¿no? En este caso es un personaje atormentado, por lo cual lo que puede salir de ese sueño premonitorio no va a ser algo bueno, va a ser algo malo, ¿no? Entonces, quiero llevar esa locura también del personaje al lugar en el que se encuentra, pero no es solo el lugar físico, también es el lugar espiritual, ¿no? El momento que atraviesan mis personajes tiene mucho que ver con la atmósfera que les envuelve. Y el bibliotecario, la verdad que, bueno, yo recomiendo todos. Tenemos que recomendar aquí, el equipo, que hay que leer esa obra, hay que subrayar esa obra. Solo está el capítulo 1, pero van a salir muchos capítulos y ahora seguramente Ángel, como yo lo conozco ya y se va a autoexigir, para estas temporadas de Los Difuntos seguro que vamos a tener el capítulo 2 por ahí. Ojalá, porque yo quiero saber lo que pasa. Además tengo que destacar, como he dicho antes, una pedazo de escena donde hay un abrecartas, ¿no? Que hay una metáfora increíble. No voy a hacer spoiler, es una pena que no podamos... tenemos que hacer otro programa para gente que ha leído... Puedes contar un poquito. ¿Puedo contar un poquito? Bueno, pues nada. El gusanillo. Vale, hay un personaje que utiliza un abrecartas para una cosa, que eso sí que no lo voy a decir, pero bueno, es como que el sentido de abrir, ¿no? Sí. Abrir el sobre con el abrecartas y abrir otra cosa con el abrecartas, ¿no? Entonces, ahí la técnica narrativa es impecable, o sea, yo siempre lo he dicho desde que lo leí. Además, el manejo de la sangre, Naza, te tiene que recordar a tu realismo mágico, porque la sangre es capaz de escribir una carta como si fuera la tinta, que a su vez es otra metáfora. O sea, yo es que Ángel lo sabe, cada vez que hablo de esta escena disfruto como un niño pequeño, porque siempre relacionas técnicas narrativas, ritmos, atmósfera oscura, o sea, está todo ligado de una forma... Pero también tiene que ver, ¿no?, lo que comentábamos sobre todo nosotros antes, que era que al final tú bebes de lo que ya está, entonces vas adaptando esas formas de escribir que ya existen, ¿no? Esa preexistencia, a tu forma de escribir, dándole tu propio estilo. Claro, y eso es buenísimo también, porque además... Y es lo que luego hace que dices tú, ostras, esto me recuerda... Yo hay una parte, a mí, creo que la pusiste tú también, Miguel, en el guión, que a mí me recordaba mucho a Pedro Páramo. Hay una frase en concreto que me recuerda mucho a Pedro Páramo. A mí, ¿sabes lo que me ha recordado el momento del murciélago? ¿A qué? El final del capítulo 1, es que el murciélago y yo tenemos una estrecha relación. Entonces yo sé que hay algo, Ángel está ahí maquinando algo con el murciélago. Claro, y se va. Pues está tu bestia de cuerva hoy, Pues escucha, precisamente cuando el murciélago dice Cavalori, ¿qué es lo que decía? Cavalori es un nido de muertos. Cavalori, no. Es un nido de muertos. Es un nido de muertos, es un nido de muerte, que fue precisamente la frase que tantísimo me recordó a Juan Rulfo y Pedro Páramo. Pues a mí me recordaba a Poe, ¿no? En el momento en el que el cuervo habla, ¿no? Que hablábamos el otro día con Nevermore, madre mía, esto está cayendo mal. Y es como que ahí tenemos el animal, ¿no?, metafórico de la representación del horror, ¿no? Es como también un viajero entre mundos, ¿no? Porque el murciélago lo vemos en el símbolo de la carta, lo vemos en el sueño, lo vemos también entrando por la ventana en la realidad cuando despierta el protagonista. O sea, y ya no vamos a contar más porque yo creo que ya me he ido de la lengua. A mí algo que me gusta mucho. Lo principal es descubrir si lo que ocurre es real o no es real. Exacto. Y qué parte de realidad hay, que la hay, y qué parte de ficción hay, que también la hay. Pero y si luego se junta la realidad y la ficción, luego el personaje se vuelve loco porque no sabe realmente por qué ocurren las cosas, por qué en un estado en el que tiene que estar alegre le envuelve toda esa bruma, ese misterio, esa sensación opresiva, ¿no?, de amargura incluso. Y me gusta mucho utilizar la dualidad vida, muerte. Ya en mis podcasts también
la dualidad, ¿no? Pero en los relatos, si vamos a ellos, vida, muerte, luz, oscuridad, que al fin y al cabo creo que son elementos muy importantes para desarrollar un relato, un cuento, una novela gótica, ¿no? O romántica también. Y bueno, luego juego con todos los elementos del gótico propiamente, ¿no? Cementerios, castillos, la noche, criaturas. Antes has comentado Lovecraft, Lovecraft, pero no es el universo cósmico monstruoso de Lovecraft. Podríamos decir que de Lovecraft también tomo mucho de lo que es lo que has comentado antes y la descripción, ¿no? Pero en mis relatos no vamos a encontrar un monstruo. No, me refiero que la descripción de ambientes, ¿no? Que me recordaba mucho, por ejemplo, en el horror de Dunwich, me recuerda mucho a Tierras Baldías, ¿no? Sí, es que está loca perdida. Sí, que no paras quieto. ¡Nena! No paras quieto. No, pero si es que es ella, que es que ella, ¿sabes? Sí, claro. Ella es la bibliotecaria, ¿sabes? Le gusta lo que estamos hablando. Ella es la bibliotecaria, entonces, bueno, lo que decía es eso, ¿no? Que toda la descripción de los pueblos, ¿no? Que luego también se asocia a Stephen King con el misterio de Salem Slot, ¿no? Yo me refiero a eso más que al universo cósmico de Yogos Sogoth y Cthulhu y toda esta gente que tiene Lovecraft, ¿no? Es una forma de hacerlo más cercano también. Más cercano, eso te iba a decir. Pero bueno, Naza, Ángel no es solo escritor, es también podcaster, como hemos dicho antes, y todas estas historias las traslada a su podcast. De todas formas, hay 3 que hemos seleccionado, ¿no? Que se acogen muy bien al día de hoy, ¿no? Ya para cerrar el programa, vamos a hablar de 3 podcasts que nos han encantado, ¿no? Y 2 de ellos tienen que ver precisamente con el día de Halloween, que son Noche de Ánimas y Difuntos y El origen de Halloween, donde pues Ángel hace un repaso de todas esas costumbres que se hacen en este día. No solo lo que más se conoce, que es América, sino la península ibérica, donde estamos nosotros situados. Y bueno, yo creo que lo que más conocemos es América, porque al final tenemos una cultura desde hace muchísimos años, pero muchísimos, que es la americanización pura y dura de la cultura occidental. Y mucha gente debería tener en cuenta que la famosa calabaza empezó siendo un nabo. Sí. Empezó siendo un nabo, ¿no, Ángel? En la leyenda de Jack O'Lantern, que la cuentas en El origen de Halloween, que es uno de tus podcasts. Sí, la leyenda de Jack O'Lantern es muy extensa, pero digamos que es un travieso borrachín que reta al demonio, ¿no? Bueno, le reta varias veces hasta que el demonio por resumirlo mucho, ¿no? Porque no quiero entrar en detalle, el demonio le condena, ¿no? Pero no le condena al infierno ni a la luz, ¿no? No le condena ni a la oscuridad ni a la luz. Está en un lugar extraño en el que, bueno, esto sí, benévolamente el diablo le otorgará una luz para que pueda atravesar esos pasadizos, esos lugares oscuros en el sitio que está, que al final tiene tiene reminiscencia, tienen también relación con los candiles de la noche de ánimas que se utilizan. A mí me recordaba mucho cuando estudiamos la leyenda en filología inglesa, que nos decían, que me botó la cámara y todo el chiringuito, ¿encontráis algún parecido con otra historia y tal? Y a mí me recordaba mucho al barquero, a la historia del barquero, ¿no? Cómo va con esa barca, esa luz guiando a las ánimas, efectivamente. Porque además, Ángel, me he fijado, y esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención, y es que en Extremadura, donde tú eres, en el podcast del origen de Halloween, haces referencia, porque tú también insertas como cuentos, leyendas, no solo haces una exposición, sino que también das ejemplos de la península y de tu propia experiencia, exacto. Entonces hay muchísimas cosas, muchísimas leyendas de Jack O'Lantern o de estas procesiones de difuntos, ¿no? De
de cuando vagan, ¿no? los espíritus por la tierra, asociadas a la luz, ¿no? En los pueblos. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, esto pasa en mi tierra, que es Extremadura, pero bueno, en Extremadura, os voy a contar, tenemos varias leyendas y folclore, ¿no? Pues tiene que ver con estas ánimas de los familiares difuntos que, bueno, por tradición vimos que pues, el Samaín al principio se fue desarrollando, el cristianismo lo fue adaptando, ¿no? También, y creció la Noche de Difuntos, que en principio era un culto, un homenaje a los difuntos que habían sido perseguidos en principio por Roma, los cristianos, ¿no? Todo eso va evolucionando en el tiempo y llega, bueno, pues a América, que al final, como habéis dicho, era al principio el nabo, porque era más sencillo, ¿no? de tallar. Incluso la sandía, ¿no? Escuché en tu incluso la sandía. De hecho, en Extremadura se utilizaba la sandía para crear una especie de candil o de vela, con trocitos de vela dentro que se metían para iluminar, ¿no? Es muy interesante porque en Extremadura, igual que la leyenda de Sleepy Hollow, en Extremadura, en la parte de Cáceres, hay una leyenda de dos jinetes que vuelven del más allá, ¿no? De la muerte. Tiene mucha relación porque el folclore al final es muy rico, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que es la noche de ánimas y difuntos, la Santa Compaña en Galicia, ¿no? La Huestia aquí en Asturias aquí tenemos la Huestia, que es esa procesión, ¿no? De ánimas que van vagando y que si tú perteneces o llegas a pertenecer a ellas por accidente, mediante la procesión tienes que ver a otra persona que quiera formar parte, ¿no? Para que tú te puedas salir, ¿no? Porque si no, yo soy aquí, te no tenía ni puta idea. Sí, la puedes, sí. Te puedes encontrar la procesión. O sea, tenemos la Santa Compaña en Galicia, pero aquí se llama Huestia. O sea, tiene su nombre. Primera vez que lo oigo. Y soy de aquí. Oye, nunca se acuesta uno sin saber algo, ¿no? Pues eso, en la noche de difuntos es muy posible hoy, mañana, que nos encontremos con esas ánimas, esas almas que vienen para volver a su hogar, al que fue su hogar en vida, ¿no? Entonces, las luces que se utilizan es para guiarlos a ellos hacia su casa antigua, donde vivían, pero también para guiarles de vuelta, porque ellos luego tienen que volver al oscuro mundo del que proceden, ¿no? Y puedes encontrártela por los bosques de Extremadura, en Asturias puedes encontrarla, y puedes verte reflejado en la Santa Compaña, creo, o en Extremadura también. Se les ha encontrado con una procesión de ánimas que llevan un ataúd. El que va dentro del ataúd puede ser tú mismo o no. La cuestión es que si lo ves, puede ser que mueras al día siguiente. O sea, si te ves ahí dentro, es terrorífico, ¿no? Y es el folclore que anda por Extremadura, por toda la península. En Extremadura hay mucha leyenda, mucho folclore también de mujeres que vienen de la muerte, ¿no? Y se dedican a visitar los cementerios, a oler las tumbas húmedas. Hay todo un folclore. Es súper interesante. De hecho, tenemos que recomendar el podcast que tiene sobre mitología extremeña, porque Extremadura es una de las grandes desconocidas de España, ¿no? Es como ya pertenece a Castilla y es como un poco la tierra vacía, ¿no? Que popularmente se asocia, pero es que tiene una mitología muy rica, al igual que Asturias, donde estamos, y es una cosa también que hablas en tu podcast de Noche de Ánimas y Difuntos, ¿no? Todas las costumbres, sí. todo ese imaginero que se forma en la península ibérica de criaturas, de leyendas, ¿no? De Halloween, porque te tengo que dar las gracias por reivindicar que la fiesta de Halloween tiene sus orígenes aquí, ¿no? Aquí en la península y también en Europa, ¿no? Porque
viene del Samaín celta y nosotros tenemos una tradición enorme, o sea, de ello. Entonces te tengo que dar las gracias por reivindicarlo, ¿no? Que Halloween no es de los americanos, es nuestro. Y a mí, de hecho, una cultura que me gusta mucho cómo celebra todo el Día de Difuntos es la mexicana, porque también. Todos esos altares que crean con las fotos para no ser olvidados, que no desaparezcan esos espíritus de los familiares, cómo les ponen la comida y todas las velas para que ese Día de Difuntos, como que es ese punto de reunión, ¿no? Que lo celebran como una fiesta que es alegre, que realmente no es algo triste que se haya ido el familiar, ¿no? Que va a estar ahí. Y cómo tienen también ese sentimiento de si esa foto se pierde, no se pone, ese alma va a desaparecer, ¿no? Porque es olvidada. Yo creo que... De hecho lo sacan a la calle y todo, ¿no? Que es muy bonito también, ¿no? Y además está, sobre todo para los niños y todo, está muy bien representado en la película de Coco. Hay pueblos en los que los sacan a la calle los muertos y eso, o sea, los ponen en la silla, en la puerta de la calle. Hay pueblos que hacen eso, no sé ahora mismo cuáles, pero yo sé que en Latinoamérica sí lo hacen. Y bueno, luego si tenemos que hablar también de una gran figura, ¿no? De esto, de todo lo que estamos hablando, del romanticismo, que menos que hablar de nuestras mujeres olvidadas, ¿no? Que están muy olvidadas. Es que cada programa nace, yo lo decimos porque es verdad. Hay que verlo todo, ahora que podemos, ahora que nos dejan, hay que verlo todo desde una perspectiva feminista, porque en verdad estamos luchando en nuestro ámbito, la literatura, el arte, estamos luchando contra todas aquellas mujeres que han sido silenciadas con seudónimos a lo largo de la historia de la literatura, a lo largo de la historia de muchas disciplinas, y hay que verlo todo desde un punto de vista feminista porque es el que ha estado siempre hablando del romanticismo español. Tenemos a nuestra querida Hernán Caballero, que no era un hombre, Caballero, exacto, que era una mujer. Rosalía de Castro, que decían que las escribía su marido. Fijaos qué mente más perversa tenían, ¿no? Y eso es lo que queremos reivindicar también un poco cada programa. Y Ángel tiene un podcast espléndido sobre Anne Radcliffe, ¿no? ¿Qué nos cuentas de esta maravillosa doncella gótica? Bueno, pues, como bien dices, Anne Radcliffe es la doncella gótica, la dama del terror, la madre del gótico, por así decirlo. Es una figura muy importante porque antes que ella, bueno, venía, como bien dices, pues predominaba, ¿no?, la literatura, sobre todo de hombres, ¿no? Entre ellos Horace Walpole, que es la figura, digamos, por antonomasia de la novela gótica, ¿no? Con los misterios de Otranto, creo que es. Sí. Bueno, el castillo. Entonces, el castillo de Otranto, sí. El castillo de Otranto, sí. Los misterios de Udolfo es de Vale, los castillos de Otranto, y digamos que era Te está poseyendo la bruma, ya estás confundiendo un mundo con otro. Sí. Bueno, lo comentábamos en el capítulo pasado de fantasía, que no se sabe dónde acaba lo que es realidad y dónde empieza la ficción o la fantasía, realmente, dónde se puede marcar el límite. Exacto. No. Claro, daros cuenta que en esta época, pues la gente ya tenía, pues la burguesía y la revolución industrial ya tenía mucho tiempo ya para leer, ¿no? Entonces, la literatura va a ser muy, muy recurrente para esto, y Anne Radcliffe sigue los pasos, ¿no?, de Horace Walpole, por ejemplo, o de Lewis, en lo que es la novela gótica, ¿no?, con los elementos característicos de la novela gótica: el castillo, las mazmorras, lo medieval, la atmósfera envolvente, los cementerios, todos estos elementos muy característicos. Pero Anne Radcliffe, aparte de que fue la primera mujer que se aventuró, ¿no?, a escribir y a darse a conocer dentro de este mundo que estaba absorbido por hombres, es la moralidad que ella va a dar a la mujer, la sensibilidad, ¿va? Ya no son mujeres en el que su destino, por así decirlo, está escrito, ¿no? Estas mujeres ya van a ser dueñas en los relatos suyos, van a ser dueñas de su propio destino y van a tomar actitud y acciones para desenvolverse dentro de esa trama, ¿no? Ese es el punto, digamos, clave
de Anne Radcliffe, aparte de todos los elementos estos góticos que utiliza, que tiene que utilizar, ¿no? Otra cosa también muy interesante de Anne Radcliffe es que, ¿qué iba a decir? Que pues eso, utiliza la subjetividad. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, utiliza ruidos, crujir, en sus relatos crujir de madera, ¿no? Todo ese mundo sugestivo. Sí, la sujeción utiliza, ¿no? Ya no es algo algo gráfico, algo que sea directo, sino que te hace, es lo típico de las pelis de terror, ¿no? La sugestión todo el rato del ruido. Es lo que decíamos, ¿no? Que a veces te crea más tensión el que se estén escuchando el crujir de unas escaleras, o la propia mente del personaje pensando, ¿no? A que de repente te abran una puerta corriendo y te digan, ¿qué haces aquí? No sé qué tal cual, y pegues el salto. Lo que pasaba en Tiburón con Spielberg, que por muchos robots de tiburones que tuvieran, claro, pero el efecto más terrorífico era la música del chan, 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 la chan, música chan, y la cámara, claro. Que te fuera así. Claro, eso te hace pensar, ¿no? Porque ya te hace dudar de si es real lo que estás escuchando. Claro. O sea, si ese crujir de madera, si esa lluvia de verdad tiene algo tenebroso, algo más, que hay algo más allá, ¿no? Más profundo que al fin y al cabo te va a envolver, o no. Ella te da como a elegir, ¿no? Si es verdad que ya no utiliza a los fantasmas con cadenas como se venía utilizando Walpole o los cementerios, los utiliza pero de otra forma, ¿no? Te da que pensar. Sí, te deja ahí diciendo, ¿prefieres creer que no va a pasar nada y que es cosa de tu mente, o prefieres creer que de verdad va a pasar algo y es ese ruido que te está avisando de que viene algo, que va a pasar algo? Eso es lo que me gusta también de ella. Le da un giro, un toque. Claro, novedoso, a mí cuando la leí me recordaba un poco también a Room of One's Own de Virginia Woolf, una habitación propia que creo que se tradujo en castellano. No, esa dualidad, o sea, ese pensamiento que tiene la propia protagonista, ¿no? De pensar de que está mal, de que está encerrada y tal, y no sabe si realmente lo que ella está pensando es lo que está pasando y lo que va a pasar, o simplemente es algo que está en su cabeza y la realidad es otra totalmente diferente, ¿no? Es también un poco, ¿no?, el pensamiento que tiene una persona. Lo que yo puedo pensar, me puedo montar mi película en la cabeza, pero qué tanta parte de esa película es real y qué tanta parte no es ficción. Es ficción, sí. Ahí está esa, claro, ¿dónde acaba la realidad y empieza la ficción? La sugestión es maravillosa, es maravillosa. Ahí está el terror. Ahí está el terror, exacto. Para mí es lo que hablábamos del juego de Geralt, ¿no? De ese monstruo que no es un monstruo, de toda la imaginación del protagonista. Claro, yo creo que es algo que siempre hemos aquí dicho, que es que da más miedo, ¿no? Lo que te sugestionan, lo que te pueden paranoiar, te empiezas a pensar, cuando te meten ahí al hecho de que te peguen el susto. Exacto. Sí, de hecho, si lo llevamos a los relatos que habéis comentado, es eso, ¿no? Lo que pretendo exactamente, que te sugestiones, ¿no? Antes has comentado la sangre, por ejemplo, el gore no es una cosa que a mí me guste. Si utilizo la sangre, por ejemplo, en Desde la Ventana, es de una forma sutil, pero relacionándola con un hecho, ¿no? Con un hecho que no tiene por qué ser gore propiamente. A mí me da más miedo eso, a mí me da más miedo ver cómo la carta se va escribiendo en sangre, ¿no? Porque a ti no te está diciendo yo le he apuñalado y sale una fuente de sangre. Exactamente, claro. Yo creo que es más el hecho de decir, ha pasado algo malo, va a pasar algo malo. La sangre puede ser símbolo de premonición, Exacto. Ves la sangre correr, ¿no? Ríos de sangre, creo que era Lorca el que utilizaba los ríos de sangre para... O en escenarios de soledad... Para premonizar... ¿Profetizar? No, quería una premonición, ¿no? Como la premonición de que algo va a pasar. O en Escenarios de Soledad, cuando la sangre recorre el pueblo, ¿no? Y todos los vecinos se dan cuenta de que Aureliano pues está muerto, ¿no? Claro. Es que es algo magistral. El terror está en eso, ¿no? Es decir, ¿es real esto o no es real? O no es real, sí. Y puedo dar vuelta al coco, ¿no? Yo por eso digo mucho, mi estilo es más bien gótico, por esto, ¿no? Por estas cosas lo podríamos encasillar ahí, por esto, ¿no? Y realmente ahí está el terror. Luego también veo cine
Slasher me gusta, o sea, La Matanza de Texas o Scream, por ejemplo, me gusta. Sí, luego hay varios géneros, el terror ha evolucionado como a varios géneros que luego se han convertido en cultura pop, ¿no? Porque al fin y al cabo Scream es lo que es, pero todo el mundo conoce al de la careta de esqueleto ir detrás del protagonista o de la protagonista con un cuchillo en mano, ¿no? O sea, es mítico. A mí me marcó mucho Pesadilla en Elm Street. Uy, pues ahí yo lo comentaba en el capítulo pasado, ¿no? Como realmente al final es unas que vi la saga y no la he vuelto a ver más, porque dices tú, bueno, empiezas una, al final las ves todas, pero yo es ese momento que digo, tenía que haber visto la primera y no seguir viendo, porque ya te quedas, es que se mete en tu mente, no es como puede ser, pues eso, Matanza de Texas o ese tipo de películas que son más descriptivas, ¿no? Es como, no, yo me meto ahí y no ves en ningún momento, tú ves la cuchilla, pero no ves cómo lo matan ni nada, se te mete en tu cabeza. La matanza de Texas. ¿No es de Texas? Hijo mío, es como México. Pero escucha, que no me lo esperaba. ¿Por qué? Porque no sabía que se podía decir así. ¿Texas? Claro. ¿Se puede decir Texas? Claro. Ah, vale, es que me suena tan raro, ¿no? No, la X en ese sentido es como México. Tú puedes decir México o México, pues lo mismo con Texas o Texas. Sí, pero México. Depende de si lo dices bien o mal. No, pero sí, se puede decir México, México. Claro. Bueno, chicos, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? De lo que es la trayectoria de Ángel, ¿no? En este podcast que da para mucho. Podríamos hacer un segundo programa, tanto para hablar de cosas de Halloween, de terror y de tal, como para hablar de Ángel Gold, ¿no? Y de hecho el marido de Naza dice que está de acuerdo. Sí, ¿no? Es que yo ya... Mi marido, el pobre, es que yo soy muy fan de Shakespeare. Es que la monja es el Hamlet de ser o no ser. La monja es la bibliotecaria y el marido de Naza puede ser, no sé qué podemos hacer. Es Hamlet, ser o no ser. Aquí la cuestión. De todas formas, te tenemos que dar las gracias, Ángel, primero por hacernos hueco aquí, porque ya sabemos que eres una persona muy ocupada y tienes una agenda brutal con muchas colaboraciones que estás haciendo con otros podcasts, otros programas. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca, exacto. Y te queremos dar las gracias primero por eso, por hacernos un huequito a este pequeño proyecto de Subrayarte. Y luego también por estar aquí con nosotros, hablar de todo esto que nos encanta, que también compartimos contigo y que por eso queríamos hacerte este bonito homenaje para que la gente que no te conozca, pues ahora te conozca y la gente que te conozca pues te conozca un poquito mejor. Te conozca un poquito más y te quiera un poquito más, ¿no? En este mundito. Entonces, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo para cerrar el programa ya. Sí, claro, por supuesto. A la bibliotecaria. Lo primero, bueno, gracias a vosotros, es un placer estar con vosotros. Lo que estáis llevando a cabo me parece muy interesante y os animo a seguir. Muchísimas También gracias. Animo a los alquimistas, a mis oyentes, que os sigan. Invoca. Invoca a los alquimistas. Un círculo de invocación. Que os sigan porque la verdad que la tarea el trabajo de divulgación y difusión que hacéis de temas tan interesantes, porque la literatura, el arte, el cine es algo que no debemos perder jamás, ¿no? Y mientras haya personas así, que lo cuenten así tan divertido, hay que apostar por ello. Entonces, nada, muchas gracias y espero que nos podamos volver a ver en alguna otra ocasión y poco más, que he estado muy a gusto y encantado de estar aquí. No puedo decir mucho más. Pues muchísimas gracias, Ángel. Y bueno, Naza, nos despedimos ya de Halloween. Que seáis malos, obviamente. El próximo episodio, Dios dirá lo que pasa, porque tengo que hablar con gente. Y no sé si se podrá llevar a cabo lo que tenemos. Claro, tendremos que adelantar un capítulo a la temporada. Tenemos que hablar cositas con más invitados, pero bueno, nos esperamos. Que si no se puede dar, pues nada, acabaremos la temporada un capítulo antes y ya está. Bueno, no pasa nada. Sí, o hacemos a vosotros, que somos dados mucho a eso también. Dios dirá lo que pasará. Así que nada, muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre Dios, sobre creencias y no creencias. Vamos a hablar sobre. No sé.
Entonces nada, que muchísimas... El misterio está a la orden del día, sí. Muchísimas gracias, Ángel, cuídate mucho y estamos, te seguimos muy de cerca, ¿eh? Exactamente, Así que te tenemos muy subrayado y muy tenemos fichado. muy subrayado. Y al resto subrayaditos, un besito muy grande. Y nos vemos. Yo me voy de cena con mi amado. Y yo con mi bibliotecaria. Aquí nos vamos de cena de parejas. Un besito y pasar muy buena noche. Chao, chao. Feliz Halloween. Chicos.